Hola, ¿qué tal? Buenas noches, querida comunidad AMPRI. El día de hoy voy a hablarles sobre un tema muy interesante que es sobre el Alzheimer. Bueno, antes que nada quiero describir qué es AMPRI. AMPRI es una casa de día en la cual los adultos mayores tienen la oportunidad de tomar diferentes actividades como lo es yoga, gimnasia, canto, algunas actividades como fisioterapia, y también se les da alimentos a los adultos mayores sin ningún costo. En este momento se están haciendo este tipo de charlas para poder llegar a ustedes en esta época de pandemia, para que ustedes conozcan qué es SAMPRI. Bueno, ahora sí, voy a empezar con el tema. Quiero empezar a hablar sobre lo que es el Alzheimer, pero desde un punto muy distinto y muy diferente a cómo se aborda siempre. El Alzheimer no únicamente es abordado por por el paciente. Desgraciadamente, el Alzheimer es una enfermedad la cual va a requerir mucho apoyo de la familia. Y desgraciadamente hay desinformación hacia la familia del qué es lo que va sucediendo día a día. En esta charla quiero más o menos platicar qué es lo que van a ir viviendo. Se divide en 3 etapas el Alzheimer y cuáles son los cuidados y las necesidades que van a tener ustedes con el Alzheimer. Aquí, por ejemplo, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, la cual va a ir avanzando poco a poco y va a ir haciendo cambios en el organismo, no únicamente neurológicos, sino también va a ir cambiando desde la forma de pensar, va a ir cambiando el paciente, va a ir cambiando su forma de interactuar con los demás. Ya no va a ser esa persona que ustedes conocieron en su momento. Entonces, es una enfermedad que no tiene por qué ser sufrida si realmente sabemos cómo ir viendo poco a poco esta enfermedad. En la etapa inicial es muy difícil poder diagnosticarla porque va a ser confundida con otro tipo de demencias o va a ser confundida con simplemente los cambios neurodegenerativos del envejecimiento normales. Entonces, en muchas ocasiones se empieza con pequeños olvidos de en dónde dejé las llaves, en dónde dejé la cartera, pero eso es normal, eso nos pasa a todos por el estrés y no por eso tenemos Alzheimer. Regularmente el Alzheimer empieza a partir de los 60 años a diagnosticarse, pero también hay un Alzheimer que es de etapa temprana, que es a partir de los 40 años. Ese es principalmente porque es genético, ya viene una carga genética muy fuerte en ese Alzheimer y empieza a los 40 años. Ambos, tanto el temprano como el normal, se van a ir desarrollando de la misma manera. Entonces vamos a suponer ahorita hablar de los dos. En las etapas tempranas, pues es muy difícil, como les comenté, diagnosticarlo porque puede ser, pues, simplemente confundido con un olvido, puede ser confundido con algunas situaciones, pero también en esta etapa temprana es cuando el paciente empieza a tener cambios de humor. ¿Por qué? Porque él mismo se da cuenta de que está cambiando su forma de pensar, él mismo se da cuenta que se le olvidan mucho las cosas y ahí es cuando empieza el enojo, cuando empieza la ira, cuando empieza el mal carácter. Posteriormente a esto, bueno, viene diferentes etapas, no únicamente es el decir, ya no sé en dónde están mis llaves, ya no es solo el decir en dónde dejé la cartera, en dónde dejé el dinero, en dónde dejé el auto, dónde lo estacioné, sino también es el decir y en dónde está
lo que acabo de comprar en este momento, o simplemente ya no se acuerdan de en dónde está lo que compraron, o ya no saben en dónde dejaron el auto, ya no saben en dónde dejaron la comida, se empiezan a meter en su mundo. Y si esa persona es mujer pensando y tenía sus actividades de la vida diaria, se les olvida bañarse, se les olvida hacer de comer, se les olvida si está laborando algunas actividades en el trabajo. Entonces, en las etapas tempranas empiezan a tener mayores descuidos. Si son abuelitos y tienen que ir por los nietos, se les olvida ir por los nietos y así como que se me olvidó ir por mi nieto, se me olvidó ir al súper, se me olvidó comprar cosas. Se tienen que hacer una serie de estudios, pero no por estos estudios ya son determinantes. Por eso es la dificultad del Alzheimer. De que ha sido diagnosticado, se necesita un equipo multidisciplinario para la atención médica de este paciente. Vamos a necesitar médicos internistas, vamos a necesitar un neurólogo de cabecera, vamos a necesitar el geriatra. Nosotros como fisioterapeutas somos muy importantes. Van a necesitar también unos licenciados que se conoce muy poco de ellos, que son licenciados en terapia ocupacional, y van a necesitar todo el apoyo de la familia. Van a tener que crear redes familiares muy fuertes, pero a la vez de que van a tener que crear estas redes familiares, van a tener que modificar también la casa. Ya no puede haber objetos en todos lugares porque van a ser peligrosos. Quiero hacer una comparación del Alzheimer que son adultos mayores a cuando tenemos niños, a cuando tenemos bebés. ¿Por qué quiero hacer esta comparación? Cuando tenemos un bebé recién nacido, todo es qué bonito el bebé porque ya nació y todos los cuidados y hay que cambiar pañal y nos da felicidad que el bebé va creciendo. Cuando el bebé va empezando a caminar, todos nos preocupamos porque no se vaya a caer, no se vaya a pegar, no vaya a meter un pasador en el enchufe, no se vaya a echar algo a la boca y se atragante. Desgraciadamente con el Alzheimer tenemos que tener esos cuidados ya en una etapa tardía. Por lo mismo, vamos a necesitar estas redes de apoyo tan importantes. Necesitamos valorar dos cuestiones. ¿Va a quedarse el paciente de Alzheimer a cuidado de la familia o se va a ir a una casa hogar al cuidado de alguien? En muchas ocasiones el Alzheimer empieza con depresión y es confundida como depresión y no como Alzheimer. En ese momento la gente no le toma importancia cuando se dice, es una depresión, pero también es el inicio del Alzheimer. En muchas ocasiones se denota el Alzheimer porque murió el esposo, porque murió un hijo o alguien muy cercano a esta persona y eso puede denotar el Alzheimer. Sé de un caso que, por ejemplo, tenía 6 meses de haber muerto el esposo de la persona que tenía Alzheimer, pero no lo sabía ni ella ni su familia. Y le habla al hijo y le dice, oye, el día de hoy voy a salir con tu papá, ya me está esperando abajo, vamos a ir a cenar. Así que si tú llegas y no me encuentras, no te preocupes, me fui con tu papá. El esposo había muerto, ella no lo recordaba. Y ahí fue en donde la familia empezó a darse cuenta del Alzheimer. Vamos a hablar de lo que no se habla del Alzheimer. Cuando estamos en una etapa temprana, el paciente puede ser independiente y se recomienda que lo dejen lo más independiente posible. Se recomienda que las personas estén al cuidado, pero no dejen que deje de hacer sus cosas. En esta etapa temprana existen medicamentos los cuales nos van a ayudar
pero no son una cura. No hay cura para el Alzheimer todavía. Estos medicamentos son betabloqueadores o son ayudados a la acetilcolina que nos van a retrasar un poco la enfermedad. Desgraciadamente, estos medicamentos en la etapa temprana solo funcionan de 1 año a 1 año y medio. Posteriormente ya no llegan a funcionar. Pero bueno, le ayudan un poco al paciente. Muchas ocasiones la familia piensa que les van a dar ginkgo biloba para la memoria o vitamina B12 o una serie de vitaminas o suplementos alimenticios para la memoria. No ayudan. Lo único que puede ayudar son estos medicamentos que solamente van a funcionar de 1 año a 1 año y medio. La ventaja de utilizar y de estar medicamentado por ese 1 año y medio es que se va a retrasar ligeramente la enfermedad. A partir de que una persona es diagnosticada de Alzheimer, va a vivir de 3 a 12 años en promedio. Hablo un promedio porque hay casos documentados que han vivido hasta 20 años. Entonces, vamos a hablar del promedio. La primera fase va a ser lenta y va a ser una fase de adaptación, por así decirlo, en la cual ustedes se van a ir percatando de situaciones, pero realmente no va a ser tan significativa, pero la persona deja de vivir en su presente, empieza a vivir en el pasado. Imagínense que el cerebro es como una cebolla, la cual esta cebolla tiene diferentes capas. La capa principal es lo primero que se va aprendiendo, es lo que se está aprendiendo el día de hoy. Las capas secundarias es lo que se aprendió ayer, lo que se aprendió hace 1 año, lo que se ha aprendido a lo largo de la vida. Y estas capas, como si fuera la cebolla, se van a ir quitando una a una hasta llegar al centro de la cebolla, que sería la infancia. Cuando se van cayendo estas capas, el cerebro ya no tiene la capacidad de retener la información o de aprender o de acordarse simplemente. Es un ejemplo, una persona con Alzheimer puede haber ido hoy a un museo y haber visto la obra, una pintura que le haya gustado y haya desayunado a lo mejor unos huevos que le encantan. A las 4 horas la familia le dice: ¿te gustó el museo? Y él va a contestar: ¿cuál museo? No he desayunado y tengo hambre, denme de desayunar. Simplemente no se acuerda de lo que pasó hace unas horas, pero sí se acuerda de lo que pasó hace 1 mes o lo que pasó hace 2 meses, pero poco a poco va a ir olvidando esos recuerdos. Cuando ya entramos en la etapa 2, aquí ya pasaron esos cambios de humor que les comenté, que el paciente se enoja. Aquí ya se necesita realmente esa red de apoyo. Necesitamos en esta segunda etapa que la gente pueda estar a supervisión 24 horas. Pero necesitamos que esta paciente o este paciente no pierda su independencia, al contrario, podamos ayudarlo. Pero algo que está muy mal es llegar y decirle: oye, ¿te acuerdas de mí? Porque lo hacen sentir mal. Son etapas en las que a veces se puede acordar o no se puede acordar. Entonces, lo recomendable es llegar y decir: hola, abuela, soy Laura, soy tu nieta. Y de esa manera se están identificando y le están diciendo quién eres. Lo primero que van a olvidar son las gentes cercanas, que van a ser los nietos porque son los más próximos, pero va a ir olvidando a los hijos, sus nombres, va a olvidar a sus amistades o a lo mejor hasta el esposo o a la esposa, pero a los que no va a olvidar va a ser a sus padres. Y va a llegar etapas en las que les va a decir: oye, ya llévame a mi casa. Y ustedes le contestarán: ¿estás en tu casa? No, aquí no está mi papá, aquí no está mi mamá. Y a lo mejor ellos ya están muertos, ¿no?
pero para ellos son situaciones vividas actuales. Se recomienda que en esta etapa los familiares no peleen con ellos, sino simplemente cambien el tema. Ellos van a empezar a hablar infinidad de cosas de su pasado, cómo fue su niñez, cómo fue su juventud. Se recomienda que no se diga otra vez ya vas con la misma historia, sino simplemente lo escuchen. Se recomienda que permitan que ellos se expresen libremente. Se recomienda también que mientras tengan la capacidad se haga por lo menos 20 minutos de lectura, que se hagan crucigramas, se hagan juegos de mesa con ellos, hasta donde esté permitido su capacidad intelectual. Se va a ir perdiendo la capacidad intelectual, se va a ir perdiendo la capacidad motriz. Se recomienda cuando ya se empieza a perder la capacidad motriz, que ya la persona empiece a vestirse con ropa sencilla, con botones grandes. Cuando ya no se puede emplear los botones porque él no se puede abotonar, entonces utilizar velcro en su ropa. Se recomienda que él solo haga el aseo y únicamente se esté el acompañamiento. Se recomienda el baño diario, pero va a haber ocasiones que este paciente no se quiera bañar. Se recomienda que aunque sea una vez al día se lave los dientes, pero va a llegar un momento en el cual tampoco se va a querer lavar los dientes. Se recomienda no discutir con ellos, no hacer la vida pesada, porque va a ser una vida muy compleja. Entonces, no discutir. Si hoy no se puede bañar porque está en una etapa difícil, no pasa nada si un día no se baña. No pasa nada si un día no se lava los dientes. Otro problema al que se van a enfrentar es la alimentación. Va a haber momentos en que diga eso no me gusta, eso no lo quiero, pero es un paciente geriátrico el cual no puede dejar de alimentarse. Entonces ustedes tienen la capacidad de hacer alimentos que sean coloridos, que sean vistosos, o preguntar, ¿qué se te antoja? Y entonces hacer antojos literalmente. Se recomienda que las alimentaciones ya se fraccionen a más comida, que ya no sean 3, que ahora sean 5 y a lo mejor en pequeñas porciones. Se recomienda que ya se utilicen vasos de plástico, cucharas anchas de mango, platos de plástico para que si se caen no pase absolutamente nada. En cuestiones del hogar se tienen que hacer modificaciones y se tiene que empezar a vivir en un estilo loft. ¿A qué me refiero? Que no haya muchos muebles, que no haya alfombras, porque estos pueden caerse. Se recomienda el zapato, por ejemplo, del vestir, que sea un zapato ancho, que sea un zapato con suela antiderrapante, que no sea lisa. Se recomienda el uso de calzadores grandes para ayudar al vestido. Se recomienda que en el closet o en el ropero del paciente haya 2 o 3 mudas de ropa, las cuales todas sean combinables, para que él pueda hacer sus selecciones, ¿no? Se recomienda también ahí mismo tener la ropa interior en el mismo closet, todo acomodado, y se recomienda quitar cosas que puedan ser peligrosas para él, como objetos punzocortantes, tijeras, alfileres. Se recomienda también respecto al cuidado personal que él solo se peine hasta donde le sea posible. Vamos a, en esta segunda etapa, en la familia, que designar un cuidador principal. Pero también como familia tenemos que cuidar a estos cuidadores. Desgraciadamente, cuando hablamos de los cuidadores y son 2 o 3 hermanos, se tiende a que una sola persona se queda a cargo de ese padre o madre con Alzheimer. Pero esa persona cuidadora renuncia a su vida en ese momento. Ya no tiene vida propia, ya no tiene opción siquiera de decir el domingo
tengo ganas de ir al cine o de ir a tomar un café. Ese cuidador se olvida de su vida, se olvida de que existe algo allá afuera. Y desgraciadamente ese cuidador empieza a vivir con un estrés muy fuerte, porque aparte el paciente se vuelve un paciente en ocasiones difícil. Cuando estamos en la etapa 2, el paciente llega en un momento en el cual acusa al cuidador principal de me está robando, me está maltratando, me está secuestrando, aunque eso no sea cierto. O puede decir, no me alimenta, me mata de hambre, porque se le olvida que come. Entonces, aquí hay un problema muy grande, ¿no? Que no solamente el cuidador principal tiene esa carga en sus hombros, sino también tiene esa responsabilidad de que la familia y la sociedad lo juzgan porque, ya el enfermo dice que no lo alimenta, ya el enfermo dice que lo maltrata, ya el enfermo dice muchas cosas. Es muy importante que en esta segunda etapa la red de apoyo sea real, sea una red de apoyo en la cual no solo una persona se haga cargo del enfermo. Este enfermo va a empezar a tener muchas necesidades. Conforme va avanzando la enfermedad, las necesidades van creciendo. Va cambiando el carácter del enfermo. Va cambiando su forma de ser. Va teniendo mayores olvidos. Y no solo es el olvido del comer o cómo vestirse, sino a veces se les olvida el cómo caminar. Se les olvida el cómo usar las cosas. Lo peor que ustedes pueden hacer como familia es decir, mi padre o mi madre con Alzheimer ya es frágil y no voy a permitir que ellos caminen. Y entonces el peor error que pueden hacer es postrarlo en una cama. El día que ustedes postran a un enfermo, de la enfermedad que sea, llámese Alzheimer, llámese cáncer, llámese la enfermedad geriátrica que ustedes quieran ponerle, lo ponen en una cama y ya no permiten que este paciente camine, ese día lo están sentenciando a la muerte. Y es una palabra muy fuerte la que les estoy diciendo, pero a veces los hijos por el miedo prefieren esto, el que no camine. Y es lo peor que pueden hacer. ¿Por qué? Porque en ese momento cambian las necesidades radicalmente del paciente geriátrico y se tiene que empezar con el uso del pañal. Se tiene que empezar con los cuidados de la piel porque vamos a empezar con las úlceras por presión. Y no recomiendo a nadie que tenga úlceras por presión. El paciente con Alzheimer va a tender a sufrir con úlceras de presión. ¿Cuáles son mis recomendaciones para evitar úlceras de presión? Respecto a mi experiencia personal con mis pacientes. La humectación de la piel es básica. Necesitamos que ustedes preparen cremas con no me están pagando por decir marcas, antes que nada. Esto es únicamente para poder ayudarlos y facilitarlos a ustedes. La crema de Lubriderm es una crema relativamente económica porque alrededor de 100 pesos cuesta el bote de medio litro. Entonces compran Lubriderm, le pueden quitar la mitad y poner 1/4 de aceite de almendras y 1/4 de glicerina. Y esto lo van a mezclar bien y lo pueden aplicar 2 veces al día al paciente geriátrico en todo el cuerpo. Yo les recomiendo mucho que compren una piel que aquí en México se llama salea, que es la piel de borrego. Entre más gruesa esté esta piel de borrego, en verdad va a ser mejor. Y esta piel de borrego la van a poner ya sea en donde se sienta el paciente para que no tenga la úlcera por presión en los glúteos y en donde se acuesta. Muchos pacientes me dicen, oye, pero es que la va a orinar. Hay una forma de colocarla. Se va a poner, bueno, vamos a tener el colchón. Se va a poner la salea
Y esta salea, esto lo aprendí de muchas cuidadoras, la pegan al colchón. La pegan ya sea con cinta de aislar o la pueden pegar con cinta canela gruesa. Y encima van a poner un pañal, bueno, no el pañal, sino lo que le llaman sábana de pañal. Y ahora sí, encima van a poner la sábana normal, la sábana de tela. Y pueden poner otro pañal que es el que se va a estar cambiando constantemente. Esa es la forma en la cual la salea no se va a lastimar. Las aleas no se lavan, solo se orean un poquito al sol, pero no se lavan porque se echan a perder y se endurecen. Necesitamos también ayudar a este enfermo o paciente con Alzheimer a vivir de la mejor manera, a hacer la enfermedad lo mejor posible. ¿Y cómo va a ser esto? Vamos primero a no contradecirlo. Si este paciente no se acuerda que ya comió, podemos decirle, ¿sabes qué? Estoy preparándote tu desayuno que me estás pidiendo, aunque ya haya desayunado. Dame la oportunidad, ya no tardo, pero mientras tómate un jugo. Y le van a dar un pequeño jugo que no le va a hacer daño y al rato ya se le va a olvidar que estaba pidiendo el desayuno. Y de esa manera vamos como que a llevar más suave la relación. Oye, es que ¿te acuerdas de que yo tenía este objeto aquí? Y a lo mejor es un objeto que ustedes ya hasta lo tiraron porque ya ni servía o simplemente ya no existe. Ay, ¿qué crees que se lo presté a tal persona? Aunque no sea cierto. Luego se lo pido y te lo traigo. O acuérdate que tú se lo prestaste para no hacer la discusión o simplemente sutilmente cambiar el tema de ¿qué crees? Lo dejaste en casa de tal persona, de tal tía, de tal prima, pero luego lo recogemos. Oye, es que hoy me quiero vestir de tal manera. Acabo de lavar tu ropa, está mojada, pero mañana te la pongo. Evitar la discusión, darle la vuelta, cambiar el tema. Y cuando empiece a hablar de sus recuerdos y de sus pasados, ustedes van a aprender mucho en ese momento de su madre o de su padre, porque en ocasiones no lo cuentan y entonces van a descubrir cosas de ellos que ni siquiera sabían. Y de esa manera van a llevar más placentera esta segunda etapa. En la tercera etapa se va a caracterizar porque la persona empieza a tener problemas de incontinencia. Esta etapa ya de incontinencia, la persona ya no se va a acordar cómo ir al baño o cómo hacer del baño. Y aunque el baño esté a medio metro de él, se va a hacer antes. Desgraciadamente, cuando llegamos a esta etapa de la incontinencia, ya esta persona, su cerebro ya está muy desgastado. Y ya estamos hablando de una etapa terminal. Estamos hablando de que esa persona va a tener un promedio de 3 años de vida, dependiendo los cuidados. Pero en esta tercera etapa, si la persona tenía prótesis dentales, si la persona tenía ciertas cuestiones, debemos de tener más cuidado. En las prótesis dentales hay que retirarlas, ya no se van a utilizar. La comida ya no se va a dar como antes, ahora tiene que ser una comida molida. Si en la etapa 2 hacíamos una comida picada a lo mejor, ahora ya va a ser una comida molida para que no se atragante. En esta etapa, muchos familiares se cuestionan, ¿no será conveniente meter una sonda para que mi paciente pueda alimentarse? Si me lo preguntan a mí personalmente, ya no es calidad de vida. En alguna ocasión me llegaron a poner una sonda nasogástrica. Es la cosa más molesta que pueden imaginarse. Cuando me llegaron a poner esta sonda nasogástrica, literalmente, con todo el conocimiento del mundo, me la quité porque no aguanté lo molesto que era y lo doloroso que era. Estando en mis 5 sentidos y en todos mis cabales, y yo vio que las enfermeras me dieron la regañada del mundo y no me importó, me la quité.
Ahora vamos a hablar de un paciente geriátrico que su piel es extremadamente delicada y que por el aferrarnos a esa persona que de hecho ya no está porque su mente ya se fue, y solo por decir es mi madre, es mi padre, realmente lo quieren someter a una sonda nasogástrica o a una sonda umbilical, ahí ustedes como familia tienen que platicar, tienen que organizarse y tienen que ser muy, muy fríos. Yo no les voy a decir qué hagan o qué no hagan en esa etapa, pero ¿qué van a hacer? Van a prolongar la vida de un paciente y someterlo al dolor, someterlo a un hospital, a una cama. ¿Qué piensan hacer como familia? ¿Qué es lo que quieren? Tienen que valorar el dolor y el sufrimiento que está teniendo ese paciente. Tienen que valorar el desgaste emocional que está viviendo el cuidador principal, porque este cuidador principal ya se aventó 10 años o 12 años al pie del cañón de este paciente. El cuidador principal se olvidó de su trabajo, se olvidó de su vida personal. Si tenía hijos, prefirió cuidar a la madre o al padre y descuidar a los hijos. Y son temas que no se hablan. Pero ¿y qué pasa con el dinero? ¿Qué pasa con la economía de esa familia? Si ese cuidador principal no tiene el apoyo económico de alguien más, se las ven muy duras. Porque un paquete de pañales de adulto en promedio está de 15 piezas, no, son de 12 piezas en 90 pesos. Entonces, a la semana, ¿cuántos pañales están utilizando? Si se tiene la posibilidad, van a cambiar a lo mejor, no me están pagando por marcas, al Ensure, para poder conservar la vida de este paciente. Pero un Ensure cuesta 50 pesos. Y para realmente tener una calidad de vida se requieren 2 o 3 Ensures. Ya son 100 pesos. Más aparte, las adaptaciones que se tienen que hacer en los baños, se tienen que poner barandales, se tienen que poner barandales en las camas para que este paciente no se caiga, se tienen que poner sujetadores, se tienen que hacer adaptaciones a esa casa donde vive el enfermo. ¿Y todo este dinero de dónde sale? Son situaciones que como familia tienen que cuidar. Hablando del área de fisioterapia, ¿qué mejor sería que todos ustedes pudieran llevar a su paciente a una clínica de fisioterapia? Pero ya los traslados también cuestan. Entonces tienen que solicitar ya las citas médicas a domicilio. Y estamos hablando que no solo el fisioterapeuta tiene que ir, sino que también nuestra labor como fisioterapeutas es enseñarles a ustedes, pacientes, a hacer sus ejercicios, porque si damos una fisioterapia diaria es costosísima. Entonces mi labor como fisioterapeuta es enseñarle a la familia a cómo hacerle los ejercicios, pero también eso es un desgaste físico y un desgaste emocional. Y en ocasiones el paciente va a decir, hoy no quiero hacerlo. ¿Y por qué me vas a mandar? ¿Y por qué me lo estás pidiendo? No quiero. Empieza un desgaste físico y emocional de la familia porque empezamos a luchar en qué es mejor para el paciente, o bueno, qué es lo mejor para mi mamá o para mi papá, y qué es lo que podemos hacer humanamente. ¿Y a qué me refiero humanamente? Porque también tengo muchos pacientes que cuando ha llegado a fallecer su mamá o su papá o su hermano al que cuidaban, hermana, tienen un remordimiento tan grande que dicen, es que pude haberlo hecho mejor, Laura, y si yo hubiera hecho esto, y si yo hubiera dicho aquello, y si... No hay un hubiera en estas historias. En estas historias quiero que ustedes sepan
que ya sabemos el final, y el final va a ser la muerte, y no podemos prolongarla al más allá. Entonces, sí les pido una muerte digna para su familiar, una muerte digna para su paciente, pero sobre todo que ustedes tengan la certeza que están haciendo lo mejor posible y no permitan que nadie los critique, aparte como cuidadores principales, en decir, oye, es que ¿por qué no le haces esto a mi mamá? ¿Por qué no le haces esto a mi papá? Ah, porque la familia está increíblemente interesada por media hora o por una hora, pero no están 24 horas. Entonces es muy importante que en verdad la familia mínimo apoye en las noches, de irse a quedar en las noches a cuidar al enfermo, porque el cuidador principal necesita dormir y no lo saben los demás y no se dan cuenta. O, es que yo tengo hijos, es que el cuidador principal no trabaja, es que al cuidador principal por eso se le da un poco de dinero. Sí, pero el cuidador principal está dejando su vida ahí y no hay dinero que compense la vida de nadie. Y el día que muere el paciente, en verdad el cuidador principal se siente mal, aparte porque descansa su cuerpo, y se siente mal y se siente con remordimiento. Entonces, hay asociaciones en México de Alzheimer que apoyan al cuidador principal y que apoyan también al enfermo. Es muy importante que se acerquen a estas asociaciones en los cuales les van a ir apoyando. AMPRI es una asociación que no apoya el Alzheimer como tal, pero ahorita los fisioterapeutas estamos haciendo videollamadas gratuitas a todos los pacientes que se acerquen a nosotros. Entonces, a lo mejor no vamos a su domicilio, pero sí podemos enseñarles una rutina para ustedes que puedan hacer desde casa a sus enfermos. Podemos a lo mejor darles tips a los cuidadores de cómo hacer un poco de ejercicio en casa, aunque a veces no les da la vida y no les da el tiempo, pero es importante que lo hagan. Es importante que si alguien conoce a una persona que tiene un enfermo con Alzheimer, se haga el propósito de visitar a esa persona por lo menos 2 horas y le diga al cuidador principal, vete a bañar 2 horas, métete al baño y olvídate de tu paciente que yo lo cuido 2 horas. Por lo menos al cuidador principal le van a dar un descanso de 2 horas. O vete y duérmete 2 horas, que son lujos que no se pueden dar los cuidadores principales. Y en muchas ocasiones, insisto, no se habla de esto. El cuidador principal tiene que estar no solo atendiendo al paciente que ya tiene muchos problemas, tiene que estarse enfrentando a hacer, si ya está postrado en cama, tiene que enfrentarse a hacer cambios de posición cada 2 horas para que no se llague esta persona. Tiene que estar haciendo el aseo personal, los cambios de pañal, tiene que estarla movilizando, tiene que estarla sentando, tiene que estarla cargando. Para todo esto existen técnicas. Acérquense a nosotros como fisioterapeutas que podemos enseñarles cómo hacer las técnicas del sentado, cómo hacer las técnicas del parado, cómo ayudarles a ustedes cuidadores principales o secundarios para que no se lastimen, no tengan dolores de columna, no tengan dolores de espalda y puedan vivir la mejor vida entre todos. Les recomendamos mucho no hacerse ya la vida pesada con discusiones. Si en ese momento el enfermo les dice, oye, hoy estamos en martes y es lunes, no pasa nada si le dicen sí es martes. Pero bueno, ¿quieren ustedes llevar un buen estilo de vida? Pongan en la habitación un calendario, pongan en la habitación una hoja de papel bond con sus horarios, por decir algo. Es muy importante que tengan rutinas establecidas. 8 de la mañana se despierta el paciente, 9 de la mañana se le da de desayunar, 10 de la mañana se le cepillan los dientes, 11 de la mañana vemos un rato la tele o platicamos,
12 de la mañana se hace una pequeña colación. 1 de la tarde hacemos alguna manualidad. 2 de la tarde comemos. 3 de la tarde hacemos el aseo. 4 de la tarde vemos un rato la tele. 5 de la tarde hacemos la colación. 6 de la tarde empezamos a platicar o a jugar. 8 de la noche hacemos una cena ligera. 9 de la noche a la cama. Tener rutinas muy establecidas va a ayudar a los pacientes. Es muy importante también lo que es que el paciente no pierda su movilidad. Es muy importante que el paciente, ustedes lo apoyen con el habla. ¿Por qué? El cerebro tiene muchas partes y este cerebro va a tener una corteza la cual va a estar cubierta y es en donde se van a dar las principales funciones motoras. Estas funciones motoras, ¿a qué se refiere? A mover las manos, a poder hablar correctamente, a poder alzar un brazo, alzar el otro, al poder caminar. Cuando tenemos esta enfermedad, esta capa del cerebro se va desgastando, las neuronas se van muriendo, se van haciendo ciertos abscesos, por así decirlo, de ciertas proteínas que no permiten ya el funcionamiento de este cerebro y la persona empieza a tener algo que se llama afasias. ¿Qué significa una afasia? Significa que la persona quiere decir, quiero agua, pero la persona no sabe decir agua. La persona solo dice bote. Y ustedes, ¿bote? ¿Cómo que quieres un bote? Y en su mente él dice, no, quiero agua. Pero no se acuerda de cómo decir agua. Entonces empieza a desesperarse. Llega un punto en estas etapas que el paciente se desespera tanto que dejan de hablar porque ya no se les entiende. Entonces, ustedes no se desesperen. Imagínense, para que puedan, ahora sí pónganse en lugar del paciente, que ustedes quieren decirle a alguien, oye, quiero agua, y nadie los entiende. Para ustedes va a ser desesperante, frustrante. Así se siente el paciente. Se siente frustrado, se siente triste y se dejan derrotar a veces. Entonces ahí es en donde ustedes tienen que sacar fuerzas del alma y decir, no te preocupes, no pasa nada. Eso que dices que es bote, ¿es esto? Y él va a decir, sí, eso, es agua. Y repitan con él, agua. Y no pasa nada. Es como un bebé, es como un niño chiquito al cual están enseñando. Cuando tenemos muy consentidos a los hijos, nosotros en el área médica podemos detectarlos porque el niño no habla y el niño nada más dice, y las madres somos excelentes para saber qué es, quiere una galleta mi niño y hasta se lo festejamos, galleta, galleta. ¿Por qué no festejárselo igual al papá o a la mamá que dio todo por ustedes? ¿Por qué no festejárselo igual? Y finalmente él también se va a sentir alegre de que alguien le entienda su y sabemos que ahí no es por flojera como el niño. Ahí no es porque esté consentido, es porque no puede. Otro de los tips que daba una paciente que su mamá tenía Alzheimer, muchos pacientes se despiertan de malas. Y ella decía, para evitar que mi mamá se despierte de malas, yo todas las mañanas llego y le canto una canción para despertarla. Y esa canción es muy alegre y le empiezo a aplaudir y mi mamá empieza a aplaudir conmigo y cantamos juntas.
Qué bonito, ¿no? Qué padre que a esa paciente la despiertan de esa manera. La hora, porque sí hay horas en las cuales los pacientes se van a sentir más confundidos, en los cuales se van a sentir más estresados, es el atardecer. En el atardecer los pacientes se van a sentir frustrados, confundidos por ese cambio de horario. Se recomienda que en esos momentos se tengan todas las luces prendidas de la casa para que él no sufra ese estrés. No se sabe por qué se sufre al 100% esos cambios de horario y el estrés, pero lo sufre el paciente. Entonces, la forma de modificarlos es poner muchas luces para que él no siente esos cambios de horario. También es muy importante que al principio de la enfermedad, y se me olvidó comentarles, todas las cosas estén etiquetadas. Todo tiene que decir refrigerador, alacena, vaso, mesa, cama, etiqueten todo. Porque a lo mejor ese paciente empieza a olvidar el nombre de las cosas, pero puede leerlo y no se siente tan mal. Aquí lo que les estoy queriendo decir es que hagamos todo por no hacer sentir mal a una persona que su cerebro está dejando de funcionar. Es duro lo que les estoy diciendo, porque aparte, como hijos, siempre queremos ver a nuestros padres fuertes, siempre queremos saber que ellos hacen maravillas y son Superman, pero no, hay algo llamado envejecimiento. Y no solo en el Alzheimer, sino en cualquier persona adulta mayor, a veces nos desesperan el, oye, es que no puedes caminar más rápido, no puedes hacer esto o no te puedes acordar. No, no pueden. No exijamos más allá a una persona de algo que no puede hacer y se llama envejecer. Tenemos que aceptarlo. La gente envejece. La gente va teniendo modificaciones en sus hábitos, modificaciones en sus sentimientos y solo nos queda apapacharlos para que ellos no sufran y no se sientan tan mal y tampoco suframos como hijos tanto, ¿no? Exigiendo cosas que ya no pueden hacer. Insisto, ¿por qué a los niños les festejamos sus primeros avances y por qué a nuestros adultos mayores les recriminamos y les exigimos más de la cuenta? Necesitamos también estar preparados porque si en su familia existe alguien con Alzheimer, es muy seguro que la línea primaria o secundaria de esa persona pueda tener Alzheimer. Es muy importante que se estén checando. ¿Podemos retrasar esta enfermedad? Sí, sí podemos. ¿Cómo vamos a retrasar esta enfermedad antes de que seamos diagnosticados? El ejercicio es muy importante. Se ha demostrado que si ustedes hacen actividad física 3 veces a la semana por 30 a 45 minutos cada sesión, vamos a tener nuevas conexiones neuronales y vamos a evitar estos cambios de envejecimiento neurodegenerativos en el cerebro. Aparte, es importante la lectura. No les estoy pidiendo que lean diario 1 hora, 20 minutos. Aquí me sueno a comercial del gobierno, pero esto es para su cerebro. Tampoco necesitan hacer todas las sopas de letras que existen en el mundo. Solamente un ratito hacer sopas de letras. La alimentación es muy importante. Es muy importante el estar vitaminados para prevenir el Alzheimer. Si ya son detectados, ya estas vitaminas ya no funcionan. Se habla del ginkgo biloba. No soy médico, insisto, pero se habla del ginkgo biloba como suplemento alimenticio. Mientras no haya Alzheimer, funciona, ayuda al cerebro. Habiendo Alzheimer, ya no funciona. Es solamente gastar dinero, ¿no? Funciona mucho el hacer manualidades, la atención
ojo, mano es muy importante para poder evitar todo esto. Entonces, realmente sí podemos retrasarlo un poco con una buena alimentación. Voy a hablar un poco de algo llamado gluten, que mucha gente lo confunde. El gluten es el trigo como tal. Está en el pan, en los pasteles, son harinas de trigo. Todo lo que contenga harinas de trigo, hay un libro que describe precisamente cómo llega a hacer esta inflamación del cerebro. En otro momento se les va a dar una plática de demencias. Y no por tener una demencia tenemos Alzheimer. Pero sí se ha visto y se ha comprobado cómo el gluten va degenerando este cerebro. Entonces, si de antemano tenemos una predisposición genética al Alzheimer, pues no es moda, sí es sano dejar el gluten. Respecto al ejercicio, pueden hacer ahorita en la pandemia, subir y bajar escaleras, caminar en su misma sala, por favor. Se vienen ahorita meses muy álgidos en la Ciudad de México, en los cuales se espera una alza a los números y a los casos de COVID. Por lo cual no les pido que hagan el ejercicio en la calle, porque va a ser exponerlos. Y el utilizar el cubrebocas no es malo para hacer ejercicio, pero van a tener una mayor respiración y exhalación pronunciada. Y finalmente, si están en un área donde todos están inhalando y exhalando pronunciadamente, pues les digo que hay mayor contagio. Entonces, no lo hagan simplemente en sus casas. Si viven en un departamento, bueno, en las escaleras del edificio, subir y bajar escaleras. Si viven en un departamento pequeño, darle vueltas al comedor. Nos funciona finalmente, ¿no? A lo mejor marchar un rato dentro de la casa. Y esto nos va a ir ayudando a hacer un poco de ejercicio. Necesitamos también que ustedes se pongan a hacer lecturas ligeras, ¿no? O pueden pueden ver películas en casa. Y un tip que yo les doy mucho a los pacientes es: pregúntale a tu mamá cómo iba vestida en tal escena la artista principal, o qué zapatos llevaba, o qué coche manejaron. O sea, se pueden hacer también preguntas de una película que acabamos de ver. Y de esa manera, pues ya podemos ir haciendo un poco de gimnasia cerebral. Se pueden poner a lo mejor a separar frijolitos, también nos ayuda. Hay muchas cosas. Entonces, respecto a la fisioterapia y el Alzheimer, es muy importante no dejar de moverse. Que nosotros como fisioterapeutas les enseñemos la movilidad, les demos equilibrio a los pacientes, porque es lo primero que se puede perder, el equilibrio. Entonces, nuestros objetivos como fisioterapeutas es seguir conservando la fuerza, seguir conservando lo que es la independencia en las actividades de la vida diaria, el equilibrio, e irlos apoyando en todo. No sé si tuvieran alguna duda o algún comentario. Yo sé que a veces es un poco difícil que en estas charlas todos estemos conectados a la misma hora, pero pueden dejarnos comentarios en el video, pueden dejarnos todas sus dudas y poco a poco se les va a ir contestando. Me dio mucho gusto estar hablando con ustedes el día de hoy. Si tuvieran alguna duda o alguna inquietud, pueden localizarnos en Ampri, en los teléfonos. Recuerden que nuestros servicios que estamos dando de videollamadas para dar terapias son gratuitos, no tienen ningún costo, no importa de la parte de la República que sean, vamos a estarlos apoyando. Pues
Si no tuviera ninguna duda, quedo a sus órdenes y que tengan muy bonita noche. Nos vemos.